Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hablemos sin Máscaras con el Hijo del Santo, en donde vamos a tener una charla entre amigos. Y hoy nuestro invitado es un luchador, pero es un luchador por la vida, es un luchador por el bienestar de la comunidad, del público, de la gente. Y es un honor para mí que esta tarde, que esta noche nos acompañe mi querido Lalo Santillán. Mi querido Lalo, qué gusto. Bienvenido al santuario. Gracias. Caramba, un espacio extraordinario. Qué guapo vienes. Muchas gracias. Esta es artesanía veracruzana. ¿Veracruzana o de bordada? ¿Pero es veracruzana? Es veracruzana. Ahora la guayabera se ha vuelto una maravilla con este clima tan extraño, ¿no? Hoy mucho calor. El cambio climático se siente. Aquí en la Ciudad de México no se usaba el clima y hoy ya se empieza a usar. Y fíjate que en Acapulco, en una de las reuniones de las asambleas que tuvimos, fui a la zona popular de Acapulco y la gente me decía, es que los que tienen clima, es que los fifís que tienen clima, y sí es cierto. Fíjate cómo en muchas zonas del país hay una división social entre quienes tienen clima y entre quienes no tienen clima. Entonces se ha vuelto ahora el cambio climático pues un tema muy importante, pero pues que te platico a ti, que eres un gran defensor también de los temas ambientales. Así es, mi querido Lalo. Pues bienvenido al santuario. ¿Qué te parece? Un espacio mágico. Aquí está encerrada la historia de la lucha libre. La lucha libre del santo, del Hijo del Santo. Es un lugar lleno de magia, lleno de buena vibra. Es un lugar muy bonito en donde yo paso muchas horas leyendo, viendo. Me sorprende todo lo que descubro sobre el santo, cada vez que abro un libro, cada vez que veo fotos, en fin. Pero bueno, bienvenido Lalo a esta charla entre amigos, porque somos muy buenos amigos. Y bueno, pues sé que eres abogado en leyes, titulado de la UNAM, sé que fuiste maestro también. Sí. También fuiste alcalde de Álvaro Obregón. Has tenido puestos importantes dentro de la política mexicana. Y nada más hay un problema contigo. Híjole, vamos a empezar. Que le vas al Cruz Azul. ¿Cómo vamos a resolver eso? Que no sea. No sé, yo soy americanista. Y ahorita andamos en ese tema de finales. Pero bueno, ellos que se hagan bolas, claro. Tú y yo vamos a platicar. Lalo, la gente sabe, ahorita vamos a hablar de tu trayectoria, de tus puestos políticos y de la razón por la que yo quise que estuvieras hoy con nosotros para que nos platiques de este gran cambio que ojalá lo logres, en fin. Pero antes que nada, yo quiero descubrir al ser humano que hay aquí abajo, porque tú eres una figura pública. Pero este señor, pues fue niño. Claro. ¿Dónde naciste, Lalo? Nací en una colonia popular en Álvaro Obregón, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Lomas de Becerra. Es una zona, soy el segundo de 4 hijos, mis padres comerciantes, mis padres no terminaron la primaria. Entonces, pues yo nací y crecí en la pobreza. Yo recuerdo que de niño jugaba, al igual que muchos niños de estas zonas populares, cuando llegaba un carro de arena, pues hacíamos cuevitas y metíamos ahí. O luego era muy curioso porque recordarás que en aquellas épocas los boilers se usaban madera o acerrín, ¿no? Y había madererías, ¿no? Sí. Y se iba y se compraba ahí. Entonces era muy curioso porque jugábamos con los bloques de madera. Sí. ¿No? Y hacíamos muchas cosas. Una
una colonia en el barrio como tal, y en el barrio uno aprende muchas cosas. Primero, los juegos extraordinarios. Sí. Andábamos en la calle, jugábamos canicas y uno aprende pues lo mismo, no es lo mismo la agüita que la bombocha, no es lo mismo el círculo que vamos a rombo, ¿no? Sí. Si tiras de uñita, De huesito, ¿no? Entonces, pues tuve una infancia de penurias. Mis papás siempre fueron muy trabajadores. Crecí en el comercio. Entonces mi mamá tenía una cocina en el mercado. Hace poquito en la campaña volví a estar en el mercado donde prácticamente crecí. Fui voceador. Entonces vendía periódicos, iba muy temprano a la zona de Bucareli, ahí por el centro, ¿no? Recuerdo muy bien las historias del santo. Vendía yo las historias del santo, que son qué bonito. que era una gran colección. Entonces, crecí en medio del trabajo, en medio de la disciplina, con mucha esperanza, ¿no? En ese entonces, pues había un gran personaje al que yo admiré mucho, que tú recordarás, a lo mejor no tan gratamente, el Gato Marín, ¿no? El Superman Marín, claro, el Superman Marín. Gran portero del Cruz Azul. Y a partir de ahí, pues también un gusto por el equipo Cruz Azul, porque además tiene una historia muy interesante el Cruz Azul, porque es de una cooperativa, un grupo de trabajadores que generan una cooperativa y que después se genera el equipo. Entonces es más o menos parte de mi infancia. Esto es muy importante, Lalo, porque es importante conocer el origen de un hombre que está dentro de la política, por todas las opiniones que podemos tener. Es importante porque la gente que viene de un extracto humilde, pues creo que valora más el trabajo. No importa que uno sea de una familia humilde, pero tus padres te inculcaron valores morales, te hicieron un hombre de bien, y lo importante es que te ayudaron a terminar una carrera universitaria, o no sé si ellos te ayudaron, pero finalmente lo lograste. Y volviendo un poquito a tu infancia, me hiciste recordar la mía, porque yo tuve la fortuna de nacer en una familia fuera de una situación difícil. Mi padre, cuando yo nací, ya era un hombre pues que tenía éxito, pero ahorita que hablaste, a mi papá le gustaba la construcción y llegaban los camiones de arena y yo metía mi mano para hacer cuevitas y las unía. Claro. Metía una mano y metía mis muñecos del santo. Y los carritos, ¿no? Los carritos jugaba carreterita. Sí, carritos, también, por supuesto. Con gis o con un pedazo de yeso, ahí pintábamos en el asfalto la carreterita. Claro. Entonces, esto es muy importante, Lalo, porque yo he visto y me consta que eres muy cercano a la gente, al público, te iba a decir porque estoy pensando en la lucha. Eres muy cercano a la gente. He tenido el honor de acompañarte a algunos eventos y precisamente, no me acuerdo si fue un día de Reyes o de Navidad, en donde muchos niños muy humildes recibieron un regalo, y sus caritas cuando ven su pelota, cuando ven pues no sé, sus carritos, sus muñecas, las niñas, es algo que nos llena de alegría, de orgullo. Y tú lo disfrutas mucho, Lalo. Sí, mira, yo creo que cuando tenemos la oportunidad, la vida ha sido muy generosa conmigo, porque tuve la oportunidad de superarme a través del estudio y del trabajo. Mi padre era un hombre que no terminó la primaria, pero era un hombre sabio. Era un hombre que tenía un gran gusto por la lectura y que desde muy temprana edad empecé yo a leer mucho. Entonces leía muchos cuentos, ¿no? Julio Verne, por ejemplo, pues es un gran escritor infantil. Claro. Las historias de Tom Sawyer, de tal manera que de mis primeros álbumes fue coleccionar timbres postales.
Y entonces los timbres postales tienen algo muy interesante porque es la filatelia. Y entonces un día mi papá me dijo, ¿te gusta coleccionar algo? Pues mira, vamos a coleccionar timbres. Y entonces generé un gusto por la filatelia. Y después, pues como yo vendía periódicos, pues estaba muy enterado de lo que sucedía. ¿Qué hace un niño que vende periódicos? Pues lee los periódicos, claro, se entera de lo que sucede, te va generando eso, y eso te va dando también te identifica con el pueblo. Y yo creo que pues tu papá, pues obviamente estos grandes ídolos, como lo son ustedes, siempre pueden entender lo que piensa el pueblo, lo que siente, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades. Quienes nos dedicamos al servicio público también lo hacemos. Claro. Porque es tratar de entender cuáles son los problemas de la gente, y la gente identifica y la gente genera esa empatía, que es el secreto tanto de los personajes públicos en su conjunto, ya sea una persona que se dedica al servicio público, a la actividad social o política, o un artista o un deportista. Así es, y me mencionabas que leías las historietas del santo, y en este caso pues el santo era el bien contra el mal, era la justicia contra el abuso hacia los débiles, y como todos los niños, pues me imagino que admirabas mucho al santo. Claro, porque efectivamente el santo era más allá de un luchador, era un personaje de la justicia, era un personaje que encarna las aspiraciones del pueblo, que implica una lucha constante en contra del mal, en contra de las fuerzas obscuras, ¿no? Entonces, pues lo mismo el santo contra las mujeres vampiro, ¿no? Que es además un clásico yo crecí, al igual que muchos niños, pues crecimos precisamente admirando eso. Hay que admirar también del santo su gran inventiva y la proyección de la modernidad, ¿no? La tecnología. Era increíble. La videoconferencia. No lo creíamos, ¿verdad? Claro. O sea, veíamos sus películas y decíamos, el Zoom, ¿no? ¿cuándo vas a ver en la imagen de la pantalla al inspector o con su teléfono integrado en el celular? Sí. Digo, en el teléfono, el micrófono, en fin. Esa tecnología pues ahora es toda una realidad. Claro, hay que cobrar derechos de autor. Pero todo esto es muy bonito porque yo quiero que la gente te conozca, no nada más como un político, como una gente que está en los medios, que están en la calle y que sales en periódicos y que te hacen entrevistas, sino es muy importante el ser humano. Te voy a decir algo. El hijo del santo, ¿cómo se dice cuando no estás con ningún partido? ¿Apolítico? Apartidista. Apartidista. Bueno, yo te puedo decir que yo soy apartidista. Uh-huh. Desde niño, cuando yo crecí, mi padre era un hombre que hacía muchos corajes con el gobierno. De hecho, tuvo un problema muy fuerte, y lo voy a hablar, y no tiene nada de malo. Rápidamente te lo digo, él fue a una comida a Los Pinos, y doña Esther Zuno de Echeverría, cuando lo saludó le dijo, quítese la máscara, lo quiero conocer. Señora, discúlpeme, no me la puedo quitar. El presidente Echeverría volteó a ver a la señora y le dijo, no seas imprudente, él no puede quitarse la máscara. Y esto a mi papá le costó un veto en México para hacer cine. En ese tiempo el señor Rodolfo Echeverría era el director o el presidente de la cinematografía, y mi padre quedó vetado por desairar a la señora, que no fue un desaire, en fin. Entonces mi papá no comulgaba mucho con los partidos políticos y con los políticos, a pesar de que él ayudaba mucho, pero te voy a decir algo que yo le heredé, y que por esa razón quise y quiero estar aquí contigo hablando de la amistad, porque él creía mucho en los seres humanos. Él creía en las personas. Si eran del PRI que no había muchos partidos en ese tiempo, pero él creía mucho en sus amigos políticos. Cuando veía que eran honestos, que eran
justos con la gente, que hacían campañas realmente para ayudar a la gente, mi papá decía, yo te apoyo. Y por eso yo estoy contigo, Lalo. Yo estoy contigo si estás en Morena, y si estás en el partido que estés, pero yo no estoy con el partido, yo estoy con la persona, con el ser humano que sé que vas a lograr algo importante. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y volvemos con una pregunta importante? Ahora sí, tocando el tema de lo que va a pasar en el próximo mes. Claro. Bueno, antes de que te pregunte lo que va a suceder, quiero que me digas, para que la gente y yo también entendamos bien, ¿cuál es tu especialidad como abogado? Tú estudiaste en la UNAM, pero ¿cuál es tu especialidad? Soy abogado constitucionalista y doy clases relacionadas con el derecho constitucional, como es el derecho parlamentario. Y siempre es complejo tratar de explicar. Primero te digo por qué soy abogado. Cuando tenía más o menos 6, 7 años, mi papá trabajaba en una panadería y era encargado de una panadería. Lo despiden injustificadamente. Como muchos despidos injustificados, él trata de buscar hacer que haya justicia. Logra contactar a un grupo de abogados, estudiantes de la UAM, que le llevan gratuitamente su caso. Concluye él el juicio después de mucho trabajo y me llevaba a la junta y yo veía que llegaban unos señores abogados y decían mentiras y decían cosas que no eran ciertas. Logra a final de cuentas ganar su juicio, pero recibe amenazas del dueño. Y entonces, habiendo ganado su juicio, nunca cobra la liquidación que estaban obligados de darle. Y a partir de ahí, efectivamente, es esta búsqueda de la justicia, ¿no? Yo digo que la justicia se siente, pero la injusticia se siente más. Y cuando es en carne propia. Cuando se sufre de manera directa la injusticia. Entonces empiezo a estudiar y de repente, pues en la prepa, cuando uno va decidiendo qué es lo que quieres estudiar, pues decido estudiar Derecho. En la facultad empiezo a involucrarme mucho en los temas constitucionales y a veces cuando platico con mis alumnos, ¿por qué el derecho constitucional? ¿Por qué la Constitución? Pues la manera más sencilla que tengo a veces de explicarlo es, todos tenemos un plan de vida, todos tenemos un proyecto de vida. ¿Cómo nos vemos en 5, 10, 15, 20 años? Las naciones también. Es cómo nos vemos como nación dentro de 50 o dentro de 100 años. Y así como nuestro plan de vida va señalando qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra siguiente etapa, también las naciones. Entonces, eso se plasma en la Constitución. La Constitución es el plan de vida que tenemos como nación. ¿A qué aspiramos? Los derechos, las libertades. Y para mí hay un derecho humano muy importante y favorito, ¿no? ¿Cuál es tu derecho favorito? ¿El derecho humano? Sí. El respeto. ¿El respeto? La justicia. Yo tengo otro. Yo tengo como favorito el derecho humano a la felicidad. Bueno, claro. Todos tenemos derecho a ser felices. Sí, una persona que nace, su fin último es lograr la felicidad. Cada quien a su modo, cada quien lo entiende de manera diferente, pero es muy importante desarrollar nuestro proyecto de vida y después el Estado, el gobierno, tiene la obligación de darnos los elementos suficientes para ser felices. Entonces, para ser feliz necesitamos ser libres, necesitamos la justicia, la igualdad, la salud, la educación, el deporte, todos esos derechos. Entonces, cuando uno entiende la Constitución, eso, como nuestro gran catálogo de derechos, y que esos derechos se hagan efectivos hacia las personas. Entonces ahí es cuando el derecho, ¿no?, deja de ser algo inanimado, frío, y se convierte en un instrumento para que las personas sean felices. Mira, Lalo, la política es un tema difícil, pero se me ocurre,
compararla con la lucha libre. Es lo mismo. Hay rudos, hay técnicos y hay un referee que es la justicia. La lucha libre es una competencia en donde regularmente pues el público está con el débil, pero a veces hay trampas, hay cosas que no son justas. ¿Tú serías rudo o serías técnico? Técnico, completo. Definitivamente. Definitivamente. Y si fueras referee, ¿serías un referee justo o serías de esos referees que se hacen payasos y que defienden a los rudos? Mira, a mí me parece que la función de referee, un juez es un referee cuando hay un conflicto. Exactamente. Un juez es un referee a veces entre los poderes. Hay dos tipos de referees. El referee que es técnico, que cuenta bien, que no se voltea cuando... sí, que no se hace tonto. Que no se hace tonto, el que cuida que no haya golpes bajos, ¿no? El que no forma parte del show, ¿no? Ese es un buen referee. Es la autoridad. Es la autoridad, se da a respetar, ¿no? Así es. No toma partido, ¿no? Ese es un referee. Luego tenemos el otro referee, el que quiere ser parte del show, el que agarra partido, el que se voltea cuando le conviene, el que cuenta lento, ¿no? Sí. Okay. Eso cuando se traduce en la justicia, pues la justicia y un juez y un ministro de la corte, que es el cargo al que aspiro, tienes que ser efectivamente un referee que imparta justicia. E impartir justicia, pues es una de las actividades más nobles del ser humano, porque implica darle la razón a quien tiene, implica efectivamente proteger a los débiles. Los poderosos solitos se protegen, pero necesitan, y fíjate que, por ejemplo, el amparo, ¿no? Tiene ese propósito. A mí me da tristeza cuando en las comunidades la gente me dice, es que alguien quedó impune y pudo comprar un amparo. Quien inventó el amparo, Manuel Crescencio Rejón, un gran mexicano, creó el juicio de amparo para que fuera un instrumento de defensa de los más débiles, de los más desprotegidos, en donde el Estado llegara y los protegiera, ¿no? Eso es un amparo. Lamentablemente el amparo fue perdiendo su naturaleza y hoy de repente escuchamos que un delincuente salió de la cárcel porque pudo obtener un amparo, porque pudo comprar grandes abogados. Entonces, la justicia... ¿Eso es la impunidad? Eso es impunidad. Y eso es lo que a la gente le molesta mucho, ¿no? Como claro. la lucha libre, ¿no? Si hay una falta grave, pues tiene que haber una sanción. Cuando no existe esa sanción, pues es cuando se genera esta impunidad. Yo como ciudadano mexicano, este 1 de junio, ¿por qué tendré que votar por Lalo Santillán? Regresamos con esto. Regresamos, amigos, hablemos sin máscaras con el Hijo del Santo y tenemos a nuestro querido Lalo Santillán, un querido amigo. Y bueno, estamos en una plática muy interesante que a mí pues no es mi tema, pero me gusta mucho aprender, Lalo. Y yo te pregunté, yo soy un ciudadano, olvídate de la máscara, abajo de la máscara hay un ser humano que trabaja, que ha trabajado pues durante 43 años, que terminó una carrera, que tuvo una familia cuando era niño, 2 padres maravillosos y bueno, no ha sido fácil la vida del ser humano que está aquí abajo. Tuve un divorcio y no sabes todas las trampas que me hicieron. ¿Por qué? Y no tiene nada de malo porque siempre lo digo, el señor Guzmán tendré que votar por Eduardo Santillán. ¿Qué me promete? Pero quiero que me cumpla, porque yo puedo votar, pero luego me decepciono mucho, y lo digo de verdad, Lalo, perdóname, Sí, sí. con muchos políticos, porque creía en ellos y de pronto me decepciono y digo, híjole, qué triste. No me va a pasar con eso contigo. No, porque tú y yo luchamos por la justicia. Pero Cada quien ¿por qué voy a votar ámbito. por ti? ¿Por qué tengo que? O sea, dile a la gente.
Primero porque soy una persona que viene de abajo, que entiende las necesidades de la gente, porque tengo la preparación y la capacidad para poder desempeñar un cargo, porque tengo el firme deseo de proteger a los más vulnerables en nuestro país, y porque tengo mucha claridad para qué debe de servir la Corte y cómo tenemos que transformar al sistema de justicia en nuestro país. Por ejemplo, es muy importante, la justicia se convirtió en un artículo de lujo al que solamente unos cuantos pueden tener acceso. La justicia es un derecho cotidiano. La justicia tiene que formar parte de la canasta básica de las personas, de tal suerte que cuando alguien sufre una injusticia, debe de haber un sistema que lo proteja. Eso es a lo que aspiramos, porque la única manera en la que vamos a lograr avanzar en los siguientes problemas, en la solución de los problemas del país, va a ser si tenemos un sistema de justicia adecuado en México. ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, primero una justicia cercana, humana, una justicia a la que yo llamo que debe de tener inteligencia artificial, pero también inteligencia emocional. Una justicia mucho más expedita, menos engorrosa, con menos trámites, que ya no, la justicia no sean expedientes de miles y miles y miles de fojas, ¿no? Que todo eso se pueda sistematizar, que pueda haber inteligencia artificial en la justicia, que nos permita tener prácticamente expedientes y juicios resueltos en 6 meses. Pero también inteligencia emocional, que implica que le pongamos más sentido humano a la justicia, que sea una justicia más sensible, más empática, una justicia en donde las personas juzgadoras escuchen con mayor atención a las partes involucradas, que cambiemos radicalmente la manera de ver la justicia. A veces tenemos juicios muy absurdos. Por ejemplo, todos hemos visto un viacrucis de una persona que tiene mal su acta de nacimiento, que tiene un error en el acta de nacimiento, porque hace 50 o 70 años pues la gente en el registro civil con manuscrita ponía nombres y no eran escribanos, claro. No se entendían. Y hay que ir a hacer un juicio para resolver un error en un acta de nacimiento. Eso es verdaderamente un absurdo. O todos hemos visto el dilema y el problema de una familia que no puede resolver un juicio sucesorio, que alguien falleció, no dejó un testamento, y entonces pasan 5, 10, 15, 20, 30 años y no se puede resolver un juicio sucesorio. La gente en nuestro país, las personas, no tienen la escritura de su casa en orden. Entonces, son muchos de los problemas que tenemos que resolver y que tenemos que avanzar. Yo te lo digo como ciudadano, como persona, en mi experiencia, pues he tenido este problema de testamentos, de sucesión testamentaria, etcétera. Y también una de tus propuestas es, bueno, tú te apoyas mucho a la mujer, me parece que todos lo hacemos. Incluso volviendo a la lucha libre, se me hace muy absurdo esas luchas que hacen mixtas de hombres contra mujeres. Se me hace un pésimo ejemplo para los niños, para las niñas, porque el hombre no debe de tocar a la mujer, ni la mujer debe de tocar al hombre, de agredirlo. Es un absurdo. Sin embargo, Lalo, siempre ponemos de malo al hombre. Siempre el hombre es el que golpea, siempre. Pero hay mujeres también muy, muy agresivas, mujeres narcisistas que lastiman al hombre. Pero aquí una de tus propuestas es hacer un divorcio automático. ¿Cómo es esto? Mira, eso a mí me llamó mucho la atención. Algo que es un gran drama en el país, principalmente para las mujeres, es ¿por qué una mujer tiene que juntar 10,000 o 20,000 pesos para poder separarse de alguien a quien ya no quiere? ¿Por qué tiene que pasar 1 año o 2 años batallando para hacer eso? Me parece que uno de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, es amar a alguien en libertad. El derecho a amar a quien queramos es muy importante. Pero también cuando ya no se quiere a alguien, tiene que ser, el Estado tiene que garantizar y proteger. En el caso específico de las mujeres, a mí me parece que no es adecuado eso.
un divorcio complicado, difícil, tortuoso. Yo estoy proponiendo que pueda hacerse un divorcio automático, que en media hora una mujer pueda divorciarse rápidamente, claro, Wow. que implica que pueda solicitar una cita ante el juzgado de lo familiar, que la mujer pueda llegar con su acta de matrimonio, su identificación, y decir, yo ya no quiero estar con esta persona. Se le toma una comparecencia en media hora, firme, se manifiesta que usted ya es su deseo, y en ese momento queda divorciada. Hay otra serie de elementos que se tienen que resolver, sí, como puede ser el caso de la pensión alimenticia, el caso de disolución de bienes o la guardia y custodia de los hijos. Pero esos, como hoy, se llevan a cabo en otros juicios paralelos. Pero de entrada una persona puede quedar divorciada de manera inmediata, y eso me parece que será un elemento importante para empoderar a las mujeres. Y esto también es para los hombres. Sí. A mí me parece, yo te mencioné. Sí, yo creo que sí. En el caso de los hombres, la única variante que yo daría sería para evitar que sea una nueva forma de violencia a las mujeres. Es un hombre, claro que puede hacerlo, solamente que tiene que garantizar él sí de manera inmediata los alimentos, sobre todo, la guardia y custodia, y en todo caso disolución de bienes, para que efectivamente evitemos. Creo que uno de los fenómenos que también tenemos que cuidar es erradicar la violencia al interior de la familia y erradicar la violencia en las parejas. Y algo importante, Lalo, los hijos. El tema de los hijos me parece un tema importante, porque a veces los hijos son lo que tanto la mujer como el hombre utilizan para manipular o para amenazar. Si no haces esto, no ves a tus hijos. Y yo te lo digo lamentablemente por experiencia propia, y es muy duro, Lalo. Y tú mencionaste algo muy importante hace unos minutos. Uno nace entre todo lo que uno busca para ser feliz. Y le quiero decir a la gente también que nos escucha que el gobierno no nos va a hacer felices, ni las autoridades. Nosotros tenemos que buscar nuestra felicidad de manera personal. Tenemos que trabajar en sí mismos y luchar por tus ideales y buscar la felicidad. Bueno, si a ti un partido político, si un trabajo no te hace feliz, bueno, pues tienes que buscar la manera de organizar tu vida. Pero yo estoy siempre protegido a las mujeres, siempre. Yo jamás he tocado a una mujer, jamás. De hecho, también en la lucha libre, Lalo, rápidamente te platico que hubo un tiempo en que las autoridades de la lucha, de las comisiones, no querían luchadoras. Y yo defendí al gremio de las mujeres porque tenían todo el derecho de ser luchadoras. He defendido también a mis compañeros que son exóticos o que son del género, pues que son gays y que querían luchar. Bueno, pues mientras no le falten el respeto a nadie, pueden luchar, ¿por qué no? Entonces a mí me gusta siempre ser un hombre que lucha por los derechos, por la justicia de las mujeres, pero también de los hombres, Lalo. Sí, mira, también de los hombres, porque hay hombres, y a mí me consta, y yo lo viví en carne propia, que también por ser tan caballerosos o por ser tan buenas personas, pues también no se vale que te pisen como si no valieras nada, ¿no? Sí, mira, tú acabas de definir muy bien lo que se conoce como violencia vicaria, que es precisamente el utilizar a los hijos para generar violencia hacia la pareja, que implica precisamente la influencia que se puede tener sobre los hijos para que odien a una persona, para que duden de una persona, y evidentemente también esta es una violencia que ha quedado ya definida en el caso de la Ciudad de México y a nivel federal. Y también hablas de algo muy importante que son las nuevas masculinidades, y de igual manera una amplia política en materia de equidad de género, que implique que no importa el género, el respeto que se debe entre personas,
por el solo hecho de ser personas, independientemente de su sexo, de su identidad de género, de su preferencia sexual, de su origen económico, étnico, de tal manera que tenemos que ir avanzando en generar una cultura de respeto en la comunidad, de respeto en las familias, de respeto en las parejas, y que también algo muy importante que es que cuando una pareja decide separarse, no tiene que ser a través de odio, de rencor, de pelea, de conflicto, sino que también tenemos que generar una cultura que busque la protección, y sobre todo la protección y el bien superior de los menores. Claro. Ahí es en donde tenemos que trabajar. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que efectivamente hay padres o madres que quieren impedir el acceso a las convivencias de padres con hijos. Esa es también una manera de violencia. Entonces, la nueva manera de ver la justicia tiene que ser también una justicia en donde haya menos pleitos y más acuerdos, en donde no estemos buscando cómo alargar un pleito entre las personas, sino cómo podemos generar rápidamente acuerdos racionales entre las partes y entre las personas. Y que no tenga que ser un peso el dinero, o sea, que no en la balanza, que el dinero no tenga que ver quién va a ganar este juicio, ¿no? Así es, que no sea efectivamente quién puede pagar abogados, quién puede corromper jueces, el que pueda ganar un juicio. Por eso la importancia de que las personas juzgadoras sean personas empáticas, que puedan escuchar siempre a dos partes y que puedan actuar de manera madura, eficiente. Un juez, a final de cuentas, es una persona que debe de lograr resolver un conflicto y debe de buscar la protección de los valores últimos de la sociedad, como son los menores o la familia. Ahora, yo también pienso que hay así como hay jueces malos, también hay jueces justos. Y algo importante, Lalo, es que yo tengo fama de que demando a toda la gente. Eso ya sabes que es que yo defiendo mis derechos. Claro. Yo defiendo mis derechos en todos los sentidos, incluyendo a mi personaje. Y a veces han sido juicios los que yo he tenido que procesar largos, pero siempre cuando te apegas al derecho y cuando eres perseverante, no todos los jueces son corruptos. Yo te lo digo de verdad, yo nunca he tenido que darle dinero a un juez para ganar un asunto. Lo he hecho con buenos abogados conforme a derecho, y yo creo en la justicia, yo creo en las autoridades, y me da mucho gusto, Lalo, que tú te empeñes en este tema, porque de verdad, desde que yo soy muy jovencito, he escuchado la palabra impunidad por todos lados. Y ojalá podamos, con gente como tú, lograr sanar un poco esto. ¿Qué tan difícil, Lalo, es una contienda para ser ministro de la Corte? Es como una máscara contra cabellera. Así. Es un proceso complejo. Ajá. Es un proceso difícil, O sea, vas con porque todo. Primero es una elección en todo el país. Los ministros de la Suprema Corte se eligen. Luego el procedimiento para ser candidato es un procedimiento complejo, y para lograrlo es el único cargo que requiere un nivel de escolaridad. Ni para ser presidente de la República se requiere saber leer y escribir. Aquí necesita tener una escolaridad de licenciatura. Ser abogado, tener 8 promedio en tu carrera, tener 9 en las materias de especialización. Después entras a un proceso de idoneidad, es decir, se te evalúa primero que tengas las capacidades técnicas. A partir de ello es un examen de conocimientos jurídicos y que tengas por lo menos 5 años de experiencia en el ámbito jurídico. Luego, algo muy importante es que revisan tu actuar personal, que implica que no seas deudor alimentario, que no hayas violentado a una mujer, que no hayas cometido delitos, ¿sí? Entonces, esto se evalúa.
Después de todo eso, vas a un proceso de insaculación, a una tómbola, entre personas que tienen las mismas aptitudes que tú, se seleccionan ahí. A partir de ahí, uno de los poderes te propone como candidatos. En mi caso, fui propuesto por el Poder Ejecutivo del país, por la Presidenta de la República, fui propuesto. Pero la última etapa es, el pueblo decide si te elige. Entonces hay que hacer una campaña prácticamente nacional. Después viene un proceso que será la elección. Yo a la gente le digo que la boleta tiene algo extraordinario, porque en la boleta tú estás contratando a una persona para que trabaje para ti. En este caso es que me contrate a mí la gente como ministro de la Corte. Sí. Ahora es una elección distinta a la de otras ocasiones, porque es una boleta que primero por colores. El color morado identifica a las personas candidatas para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Se van a poder votar ya no en esta ocasión no solamente por una, sino hasta por 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. Tú vas a poder escoger. Después tendrás el listado de mujeres y el listado de hombres identificados por un número. En mi caso, soy el número 60 de la boleta morada. Ese número hay que colocarlo en la parte superior derecha de la boleta. Esa es la manera en cómo en esta ocasión se estará votando para ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y es una elección sin precedentes, no solamente en México, sino en el mundo en estas dimensiones. Muy bien. Te voy a preguntar algo, no sé si es una pregunta absurda o pues falta de conocimiento mío. ¿Esto no está rompiendo con la Constitución? No, al contrario, se hizo una reforma constitucional precisamente para garantizar que los jueces en su conjunto y los ministros tengan varias características. Una de ellas es que tengan todas las cualidades técnicas, pero la otra, que tengan un compromiso con el pueblo. Algo que pasó con los jueces fue, y con los ministros, cada vez se fueron alejando más del pueblo. Cada vez se fueron. Entonces, cuando un poder está tan separado del pueblo, sí, ya no lo entiende, ya no entiende lo que opina el pueblo, claro, lo que siente el pueblo. Esta elección lo que hace es que quienes aspiramos a un cargo, en este caso de ministro, tienes que acercarte al pueblo, acercarte, escuchar a la gente, entenderla, y eso te va a generar pues precisamente una mayor empatía, una mayor cercanía, y eso va a permitir que haya una justicia más humana. Pues mi querido Lalo, yo quiero decirte que como mexicano amo este país, estoy muy orgulloso de la historia de mi patria, de mi México, y me duele mucho cuando es lastimado, cuando de pronto ves las noticias y todo es malo, todo es de miedo. Yo creo en las personas, volvemos al principio. Yo creo en las personas, creo en los seres humanos, y de corazón yo creo en ti. Muchas gracias. Y te deseo lo mejor. Pues amigos, yo los invito a votar y no sé, algo más que nos puedas decir, Lalo, a la gente. Vas en muy buen lugar, estás creo que en la estadística ahorita vas... nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, y simplemente decirle a la gente que cuando votamos tomamos el control de nuestra vida, tomamos las decisiones de qué va a pasar con nuestro futuro como país, y eso empodera. Y también que algo extraordinario del voto es que es una gran oportunidad, porque ahí todos valemos lo mismo. Ahí no importa si alguien tiene más dinero, menos y más estudios. Claro. Una persona tiene derecho a un voto, y esa es algo extraordinario, porque precisamente empodera a la ciudadanía, y cada vez yo como te decía, aspiro a la felicidad. Aspiro a la felicidad personal, pero también aspiro a la felicidad de nosotros como pueblo. Claro. Y el primer requisito para ser feliz es vivir con tranquilidad. Así es. Y se vive con tranquilidad si hay justicia. Muy bien, mi querido Lalo. Pues muchísimas Muchas gracias. Gracias por esta clase, para mí, una clase, y para muchos de nuestros amigos que nos están viendo, porque a veces son temas que pues que no los desconocemos, y te agradezco mucho que estés con nosotros. Te deseo lo mejor y lo reitero,
Yo creo en Lalo Muchas gracias. Santillán como amigo, como ser humano, y bueno, pues lo mejor para ti y para México, Lalo. Así será. Gracias.